¿Qué tiene que ver las leyes sobre el aborto, el matrimonio del mismo sexo, erradicar la pobreza, un día para las familias, lucha por el medio ambiente, buscar la paz mundial? ¿Qué tiene que ver estos temas con la marca de la bestia en el tiempo del fin? ¿Saben? Tienen muchísimo que ver. ¿Por qué? A todo el mundo lo van a obligar a recibir una marca. Muchas personas creían que era la vacuna del COVID, muchas personas creen que es un chip, pero porque dice que todos tienen que recibir la marca, tanto grandes como pequeños, ricos y pobres, todos tienen que recibir la marca. ¿Cómo lo hacen? Obligándolos. Por eso es que dice que reciben la marca ya sea en la mano derecha o en su frente. En la mano derecha es obligándolo, haciendo leyes que obliguen a las personas a que acepten la marca de la bestia. Hola, mi querido amigo y amiga que están viendo este nuevo video. Gracias por estar aquí, gracias por estar siguiendo nuestro contenido. La parte número 2 del último video que había subido, el video de la bestia del apocalipsis. Si no te lo has visto aún, aquí te dejo el link para que puedas ingresar, ya que para ver este tema, este video, es necesario que te hayas visto el primero porque están estrechamente relacionados y muchas cosas de las que expliqué en ese primer video es importante pues tenerlas en cuenta y saberlas para poder comprender muchas de las cosas que voy a compartir en el tema de hoy. En el video anterior les había hablado acerca de la primera bestia que habla Apocalipsis 13. En ese primer video les hablaba acerca del Imperio Romano, las 4 etapas que pasó esta bestia, que es la misma bestia de Daniel, cuando nos habla de 4 bestias y entonces finaliza la visión de Daniel con la 4ª bestia, que es una bestia espantosa que tiene 10 cuernos y luego un cuerno pequeño derriba 3 cuernos. Entonces yo les explicaba todo eso en el tema anterior, en el video anterior, y les hablaba de que esta bestia había sufrido 4 etapas. Entonces les hablaba de que la bestia es un gobierno, un reino, un imperio, pues que gobernó cierto periodo del tiempo, y les compartía que esta bestia era el Imperio Romano. Primero fue el Imperio Romano, luego pasó por la segunda etapa que fue dividido por las 10 tribus bárbaras. Luego de estas 10 tribus bárbaras se derriban 3 y surge un nuevo reino que es el cuerno pequeño. Y en ese momento ese cuerno pequeño ya pasó de ser Roma imperial a ser Roma papal. Este gobierno de Roma papal gobierna durante 1260 años, como lo establece la profecía de Daniel, y también en Apocalipsis 13 habla acerca del periodo de tiempo en que gobernaría esta bestia, que es el Imperio Romano Papal, y luego de los 1260 años esta bestia sufriría una herida mortal. En el video anterior les comentaba de cómo esta herida fue cuando Roma Papal recibe la herida por parte del general Berthier cuando toma cautivo al Papa Pío VI. Entonces toda esa parte se las explico en el video anterior, y que cuando ya el Papa Pío VI es tomado en cautiverio, esa autoridad que tenía la Iglesia Católica para gobernar, para dar muerte a todo aquel que no aceptara sus dogmas, que no aceptara sus doctrinas, sus creencias, la Iglesia Católica tenía el poder para matar a esas personas. Pero cuando ya el general Berthier toma cautivo al Papa, ese es un golpe, recibe la herida mortal, quiere decir que ya Roma no tiene más poder ni autoridad para dar muerte a las personas que no estén de acuerdo a sus creencias. Entonces, ahora vamos a la segunda parte del tema, y es cuando en Apocalipsis nos habla de una nueva bestia que surge. Ya no es Roma papal, ya esa ha recibido la herida de muerte. Ahí nos dice que la herida mortal fue sanada,
pero quien va a ayudar a que la herida mortal de esta primera bestia sane es la segunda bestia. Entonces hoy vamos a hablar de cuál es esa segunda bestia, a identificar quién es esta segunda bestia y de esta manera saber cómo esta segunda bestia va a trabajar para que se sane la herida de muerte de la primera bestia. Recordemos que cuando la bestia estaba con vida, lo que hacía era dar muerte a los cristianos, a todo hijo de Dios que quisiera ser fiel a la palabra de Dios. Por eso este tema es muy importante que nosotros le prestemos atención, lo entendamos, porque es lo que acontecerá en este tiempo del fin. Es necesario que nosotros lo podamos comprender, que podamos comprender todo este panorama que nos quiere enseñar Apocalipsis para poder estar a la expectativa de las cosas que están surgiendo en el mundo y cómo se están cumpliendo las profecías en este tiempo. Entonces, acompáñenme a la Biblia, vamos a buscar Apocalipsis 13, vamos a continuar con la lectura del capítulo 13 a el versículo 11. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Vamos entonces primeramente a describir las características de esta bestia. Esta bestia surge de la tierra, se levanta de la tierra cuando aún la primera bestia no había recibido la herida mortal. Por eso es que dice ahí, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, la primera bestia todavía estaba en vigencia, todavía no había sufrido su herida mortal cuando surge esta segunda bestia. La primera bestia, cuando miramos al inicio en Apocalipsis 13, la primera bestia surge del mar. Yo les explicaba que en la palabra de Dios y les mostraba en los versículos de la Biblia donde menciona que cuando se habla de mar hace referencia a que es multitud de personas. Entonces, la primera bestia se levanta donde hay muchedumbres, multitudes de personas, pero la segunda bestia se levanta de la tierra. Lo contrario al mar es la tierra, es decir, que si el mar es multitud de personas, la tierra son pocas personas. Y además, en la primera bestia tiene que enfrentar vientos. En cambio, que la segunda bestia no menciona vientos, no tiene que enfrentarse con vientos. ¿Qué son los vientos? Que tiene que luchar o que tendría que luchar para poder obtener su poder. La primera bestia tuvo que luchar, pelear, batallar para poder llegar al poder. En cambio, que la segunda bestia no tuvo que luchar contra nadie para poder tener su poder. Sí, no tuvo que batallar, no hubo una guerra, no hubo un conflicto para que llegara a tener poder. Al contrario, la bestia que surge de la tierra va a ayudar, en vez de pelear contra la primera bestia, va a ayudar a la primera bestia para que pueda recuperar el poder que perdió. Vemos aquí otra característica y es que la primera bestia recibe la herida de muerte en 1798 y en ese momento, 1798, la nación de los Estados Unidos está retoñando como una planta recién naciente. Townsend, en su libro de The New World Compared, en la página 462, describe el misterio del ascenso de los Estados Unidos de la nada. Él lo describe de esta manera: como una semilla silenciosa, crecimos hasta llegar a ser un imperio.
esto nos da a ver de que ya en 1798, cuando la primera bestia recibe su herida mortal, Estados Unidos ya estaba surgiendo desde antes, pero cobra fuerza en esa época. Empieza a retoñar, como dice así, empieza a cobrar fuerza en esa época, precisamente justo cuando la primera bestia recibe su herida de muerte. Cuarta característica es que antes de llegar a ser una nación, los Estados Unidos es un territorio que le provee refugio al pueblo de Dios que había sido perseguido en Europa por los 1260 años. Esto quiere decir que los Estados Unidos de América se convierte en esa tierra que ayudó a la mujer para escapar. ¿De qué les estoy hablando? Vámonos a Apocalipsis 12, el versículo 13 dice que el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a su hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempos y a la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí vemos cómo la mujer es ayudada por la tierra. Y curiosamente, en Apocalipsis 13 nos habla de una bestia que surge de la tierra. Esta tierra que ayuda a la mujer, recordemos que cuando en la Biblia nos habla de mujer, no está hablando literalmente de una mujer. Cuando en Apocalipsis, que es profecía, nos están hablando de una mujer, hace referencia a una iglesia. Si es una mujer adúltera, está hablando de una iglesia que ha apostatado. Pero si nos habla de una mujer pura, nos habla del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Entonces, la iglesia estaba siendo perseguida por el poder de Roma papal. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo matados, y dice ahí que la tierra ayuda a la mujer. Esta tierra que ayuda a la mujer es la misma bestia que surge de la tierra. Es decir, que de Europa muchos cristianos estaban huyendo hacia Estados Unidos de América a encontrar refugio en Estados Unidos. Vemos aquí otra característica de esta segunda bestia, es contemporánea y coexistente con la primera bestia. Pero la primera bestia es mucho mayor, porque la primera bestia, es decir, Roma papal, vivió 1260 años. Otra característica de la segunda bestia: después de un tiempo, la bestia de la tierra se convierte en una superpotencia mundial, económica, política y militarmente. En 1701, Estados Unidos de América tenía solo 260,000 habitantes, pero 75 años después ya llega a 2.8 millones de habitantes, y en 1800 llega a tener 5.236.000 habitantes. Es decir, que esta nación empieza a multiplicarse de una manera exponencial en cuanto a sus habitantes. En el 2009 ya era una nación de más de 310 millones de habitantes. Entonces vemos cómo Estados Unidos empezó siendo muy pequeño, pero empezó a tomar fuerza hasta convertirse en una superpotencia mundial. Cumple con las características que nos habla Apocalipsis, de que es una nación que surgía de la tierra, es decir, poco habitada, pero luego se convierte en una potencia mundial. Ahora, me llama mucho la atención porque ahí al inicio Apocalipsis nos habla y nos dice que la bestia tenía 2 cuernos, y en la Biblia cuando nos hablan de cuernos son reinos, es decir, que esta bestia está dividida por 2 reinos en una misma nación. Entonces, esta nueva nación que se estableció sobre 2 principios fundamentales que representaban 2 gobiernos distintos: el gobierno civil o el poder civil y el poder religioso o gobierno religioso.
En el poder civil estaba el republicanismo y en el poder religioso se encuentra el protestantismo. Entonces nos damos cuenta que es una sola nación, es una superpotencia, pero que tiene dos reinos distintos. Estos dos reinos no están unidos. Tiene dos cuernos de cordero, dice que ahí tiene dos cuernos como de cordero, porque recuerden que el cordero representa a Jesús. Es decir, que este gobierno con sus cuernos de cordero está haciendo alusión que está en favor o a favor de los cristianos, de los hijos de Dios. Pero son dos, o sea, el gobierno civil y el gobierno religioso. Están divididos, no están unidos. Estados Unidos de América en 1776 firmó la Declaración de Independencia, donde afirmó que todos los hombres son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables. ¿Qué quiere decir inalienables? Que nadie los puede quitar, entre los cuales está el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Miren, la fecha es 1776. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho antes de que la primera bestia reciba su herida mortal, ya los Estados Unidos se estaba preparando para ser una nación que estuviera a favor de los derechos de sus ciudadanos. En 1787 se ratificó la Constitución de los Estados Unidos, donde se establece un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y en 1791 se ratificó el Acta de los Derechos, que son las primeras 10 enmiendas de la Constitución, a donde se garantiza la plena libertad civil y religiosa. Todos estos documentos se ratificaron inmediatamente antes del papado recibir su herida mortal. Dios estaba preparando una nación que se iba a convertir en la próxima potencia mundial y que iba a mantener la herida mortal de la bestia en su lugar, para que su pueblo pudiera tener plena libertad de proclamar el mensaje de los tres ángeles. Pero surge algo muy curioso, y es que, aunque esta bestia tiene cuernos de cordero, es decir, parece estar a favor del pueblo de Dios y de los hijos de Dios, dice ahí Apocalipsis que esta bestia habla como dragón, es decir, que aunque sus leyes y sus enmiendas estén a favor de la libertad religiosa, aunque esté garantizando la plena libertad de la búsqueda de la felicidad de cada persona, aunque eso sea lo que ellos dicen constitucionalmente y sus leyes así lo afirmen, habla como dragón, es decir, que no hacen o no actúa conforme a lo que sus leyes establecen. Mire aquí lo que nos dice Apocalipsis 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué pasa aquí? Que esta segunda bestia hace una imagen de la primera bestia. ¿Cuál es esa imagen de la primera bestia? ¿Cuál era el dominio de la primera bestia? Era un gobierno religioso, Roma papal, que tenía pleno poder civil, es decir, que estaba unida la religión con el Estado, es decir, que el poder religioso tenía poder para matar y destruir a quien quisiera. Todo aquel que no hiciese conforme a sus creencias, esta bestia tenía el poder para matar. Entonces, una imagen de la bestia significa la unión del poder civil con el poder religioso. Y dice ahí que se le da aliento a la imagen para que hiciese hablar a esa imagen y para que matara a todo el que no la adorase. Si bien sabemos, una imagen que no tiene vida, pues no puede hacer nada, pero una imagen que se le da vida, entonces sí puede actuar, sí puede hablar y sí puede herir y matar a todo el que no la adora. Entonces miren ahí que dice que se le da aliento, es decir, se le da vida.
Recordemos lo que nos dice Génesis 2:7 cuando Dios crea al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos cómo Dios al crear al hombre lo formó de barro, ¿cierto? Le dio su forma corporal. Pero el hombre no tiene vida hasta que Dios le da aliento para que pueda vivir. De esta misma manera, cuando la segunda bestia hace una imagen, es decir, que es la unión del poder civil con el poder religioso, ya no están separados como dos reinos distintos, sino que los une para que sean un solo poder. Ahí se está haciendo la imagen de la bestia. Pero dice que a esta imagen se le da aliento, es decir, se le da poder para que todos la adoren. ¿Cómo Estados Unidos va a hacer que le adoren? Veamos aquí lo que nos dice Apocalipsis 13. Continúa diciendo el versículo 16 y 17. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cómo es que se le va a infundir aliento a esta imagen? Por medio de la marca de la bestia. La marca de la bestia es la que va a infundir ese poder para que todos adoren a la bestia. ¿Y qué va a pasar con aquel que no tenga la marca? Porque dice que todos tienen que recibir la marca, tanto grandes como pequeños, ricos y pobres, todos tienen que recibir la marca. ¿Cómo lo hacen? Obligándolos. Por eso es que dice que reciben la marca ya sea en la mano derecha o en su frente. En la mano derecha es obligándolo, haciendo leyes que obliguen a las personas a que acepten la marca de la bestia. Las personas que no acepten la marca de la bestia, entonces no podrán comprar ni vender ni nada, sino aquel que tenga la marca de la bestia o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué quiere decir que reciban la marca en la frente? Que acepten la marca de la bestia no por una ley, no porque el gobierno lo obliga, no porque el gobierno lo establece, sino porque están convencidos. La frente significa algo que yo hago por convicción, o sea, yo estoy convencido que eso es así, yo lo acepto y lo hago no porque nadie me obligue, sino porque yo estoy segura de que eso es así. Entonces, algunas personas recibirán la marca por convicción porque creen que es así, y algunas personas van a recibir la marca por obligación, porque los obligaron, porque es que si yo no recibía la marca de la bestia no iba a poder comprar, no iba a poder vender, incluso iba a sufrir mucho si no aceptaba esa marca, y pues me tocó aceptar. Entonces muchos recibirán la marca de la bestia obligados. Pero yo quisiera recordarles lo que nos dice Apocalipsis 14 con respecto a los que reciban la marca de la bestia. Dice el versículo 9 de Apocalipsis 14, un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puros en el cáliz de su ira. Vemos aquí que los que reciban la marca de la bestia sí podrán comprar y vender en este mundo, pero recibirán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, para que paguen por haberse rebelado en contra de Dios. Entonces, si bien no recibir la marca de la bestia tiene algunas consecuencias terrenales, recibir la marca de la bestia tiene consecuencias eternas. Yo por eso estoy explicándoles este tema, porque es necesario que todo aquel que quiera ser fiel a Dios pueda comprender estos temas. Yo sé que quizás no van a quedar claro con un solo video, pero el propósito de este video es para que escudriñen la Biblia, investiguen, busquen en la historia,
comparen lo que yo les estoy diciendo con la Biblia, con lo que dicen los historiadores, busquen otras fuentes para comprender mejor este tema y no traguen entero con respecto a algunas enseñanzas que no aclaran estos temas y que son de vital importancia para este tiempo del fin. El enemigo anda engañando a muchas personas y no quiere que este tema se comparta con muchas personas. Pero si tú estás viendo este video, interésate por este tema, estúdialo, escudriñalo. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de que a todo el mundo lo van a obligar a recibir una marca. Muchas personas creían que era la vacuna del COVID, muchas personas creen que es un chip, pero ahorita les compartiré cuál es esa marca de la bestia, pero déjenme compartirle algo que dijeron los fundadores de los Estados Unidos. Los fundadores de los Estados Unidos, recuerden que Estados Unidos empezó a surgir desde antes que la primera bestia recibiera su herida de muerte. Es decir, que ellos vivieron en ese periodo de tiempo en que las personas eran obligadas a aceptar algunas doctrinas cristianas como si fueran de parte de Dios cuando realmente contradecían la palabra de Dios, ¿sí? Ellos fueron testigos de cómo mataban y sacrificaban a las personas que eran fieles a la palabra de Dios y cómo castigaban a aquellas personas que no aceptaban las doctrinas y las creencias de la Iglesia Católica. Ellos evidenciaron eso, vivieron en ese entorno de la historia. Y miren lo que nos dice aquí uno de los fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Franklin. Dice: cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para sostenerla, es señal, creo yo, que es una religión mala. Él estaba hablando ahí de la Iglesia Católica. Él estaba hablando ahí del poder romano, del imperio romano papal. Estaba ahí hablando acerca de cómo el sistema católico estaba obligando a las personas a que aceptaran creencias y los que no aceptaban sus creencias, cómo los mataban. Y entonces, ¿qué estaba diciendo ahí en pocas palabras? Si ellos tienen que matar a las personas para poder prevalecer su fe y para poder mantener pura su fe, entonces esa religión realmente es mala. Porque si fuera buena, ellos no tuvieran que hacer eso. Dios mismo se encargaría de defenderlo. Miren lo que nos dice Thomas Jefferson: solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede sostener por sí misma. Era la manera de pensar de los fundadores de los Estados Unidos de América. Por eso, cuando ellos hacen las enmiendas, cuando ellos hacen la constitución de los Estados Unidos de América, ellos dejan muy claro que el Estado y la religión deben permanecer separados. Miren aquí que cuando ellos hacen la primera enmienda, ellos dejan 3 cláusulas. La primera cláusula: el Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de la religión. O sea, en la primera enmienda, esta cláusula prohíbe al gobierno de los Estados Unidos hacer cualquier ley que sea a favor de alguna religión. O sea, lo prohíben radicalmente. Dice, ni que se prohíba el libre ejercicio de ella. Es decir, que los Estados Unidos de América no pueden hacer una ley que prohíba a alguna religión a hacer alguna práctica religiosa. O sea, no se les puede prohibir a alguna religión de que ustedes no pueden hacer eso. No. Los Estados Unidos de América no puede establecer una ley que vaya en contra de alguna práctica de alguna religión. Y la tercera cláusula es que ni que coarte la libertad de expresión ni la libertad de prensa o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. Es decir, que no se le puede prohibir a ninguna religión reunirse bajo ningún motivo, ni que se les coarte su libertad de expresión. Entonces, estas son cláusulas principales que
que tiene la primera enmienda de los Estados Unidos. Y ellos fueron muy enfáticos en esto porque ellos comprendieron que cuando se une la religión con el Estado, los únicos que van a sufrir cuando existe esta unión es el pueblo de Dios. Como ellos mismos lo dijeron, una religión que Dios está dirigiendo no necesita del poder civil para ejercer su poder. Una religión que viene de parte de Dios no necesita obligar a la gente a actuar a la fuerza, porque Dios no obliga a nadie. Dios nos creó a nosotros con libre albedrío. Y si Dios mismo, al crearnos con libre albedrío, de que nosotros mismos podemos escoger qué hacer, podemos decidir si queremos ser obedientes o no ser obedientes, eso es una elección que Dios nos deja a cada uno de nosotros. Por ende, hacer una ley que estipule la obligación a alguien a practicar, a hacer alguna práctica religiosa, va en contra de la voluntad de Dios. Y también va en contra, en el caso de los Estados Unidos, de la cláusula de la primera enmienda de los Estados Unidos. Es decir, que en ese caso, en los Estados Unidos no podría hacer ninguna ley que sea a favor de ninguna religión, porque los fundadores de los Estados Unidos la tenían muy clara cuando decidieron de que el gobierno debía estar separado de la religión. Yo les voy a mostrar un ejemplo en la Biblia de cómo la religión unida con el poder civil lo único que trae es persecución para el pueblo de Dios. Vámonos a la Biblia, vamos a buscar Juan 8 del 28 al 31. Dice, entonces llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Aquí vemos un poder religioso primero, a Caifás, ¿cierto? ¿Y a dónde está llevando a Jesús? Al pretorio, al poder civil. Dice que ellos no entraron, pero llegaron ahí para llevar a Jesús. O sea, ellos estaban solicitando como poder religioso la ayuda del poder civil. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido darle muerte a nadie. Miren lo que sucede ahí. La ley de los judíos no les permitía darle muerte a nadie. Por eso hicieron uso de la ley civil. O sea, el poder religioso usó al poder civil para poder dar muerte al Hijo de Dios. Este es un ejemplo de cómo la unión de lo civil con lo religioso solamente resulta en la persecución del pueblo de Dios. Entonces, en los Estados Unidos hay 3 ramos de gobierno: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Cuál de los 3 es más poderoso? El ejecutivo, porque es el que hace cumplir la ley. No obedeces la ley, hay una sentencia. El legislativo, porque es el que redacta la ley. O el judicial, porque es el que interpreta la ley. Bueno, veámoslo desde este aspecto. El ejecutivo hace que la ley se cumpla, pero de acuerdo a cómo el poder judicial lo interpreta. Es decir, el poder legislativo redacta una ley, pero la ejecución de esa ley depende de cómo el ramo judicial interpreta esa ley. Es decir, que si el poder legislativo redacta una ley y el poder judicial al interpretar esa ley dice, esta ley es inconstitucional, esta ley va en contra de las enmiendas de los Estados Unidos, entonces, aunque el poder legislativo la redactó, el poder judicial la rechaza. Ahora, otro panorama. El poder legislativo redacta una ley y aunque la ley sea inconstitucional, es decir, vaya en contra de las enmiendas de los Estados Unidos, vaya en contra de las cláusulas que yo les acabo de leer anteriormente, aunque el poder legislativo vaya en contra de eso, el ramo judicial puede en su interpretación decir, esta ley es constitucional, es la manera en cómo lo interpretan, y pueden hacer pasar una ley que es inconstitucional como ley constitucional. Entonces, se puede redactar la ley, pero el poder judicial es el que tiene la autoridad para decir esa ley se aprueba o no se aprueba, esa ley es constitucional o es inconstitucional. Miren
en el caso anterior, cuando Jesús es sentenciado a muerte, todo lo que hicieron con Jesús era contrario a la ley. Pero ¿por qué pudieron dar muerte a Jesús? Por la manera en cómo interpretaron la ley y pudieron hacer que Jesús fuera condenado. Asimismo, el poder legislativo puede estar redactando leyes que son inconstitucionales, que van en contra de la Constitución de los Estados Unidos, en contra de la primera enmienda que hicieron los fundadores de los Estados Unidos. Aunque vaya en contra, el Poder Judicial puede decir no, eso no va en contra, eso está bien, lo se puede hacer, y de esa manera el Poder Ejecutivo hace cumplir las leyes de acuerdo a cómo el Poder Judicial las interpreta. En otras palabras, mis queridos amigos, lo que quiero decirles con esto es que cuando en Apocalipsis 13 nos habla de ese cordero que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, es este gobierno de los Estados Unidos cuando tiene leyes en favor del pueblo de Dios, donde los 2 cuernos representan la separación del poder civil lejos del poder religioso, que el poder civil no puede interferir con el poder religioso, ni el poder religioso puede interferir con el poder civil. Eso es lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Pero el hecho de que Apocalipsis 13 ahí dice que habla como dragón, quiere decir que aunque su constitución diga eso, lo que hace en realidad esta bestia es contrario a lo que tiene sus leyes. Es decir, que aunque en la constitución dice que a los ciudadanos se les da plena libertad de expresión, se les da plena libertad para que puedan ejercer sus creencias y su libertad de credo, no es lo que al final va a suceder. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver las leyes sobre el aborto, el matrimonio del mismo sexo, erradicar la pobreza, un día para las familias, lucha por el medio ambiente, buscar la paz mundial? ¿Qué tiene que ver estos temas con la marca de la bestia en el tiempo del fin? ¿Saben? Tienen muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque tanto protestantes como católicos están cooperando juntos para elegir candidatos conservadores en diversos puestos gubernamentales en los tribunales de la nación. ¿Y esto con qué fin o con qué objetivo? Aunque esto parece una buena causa, ¿cierto? Tanto en la Biblia como en la historia se muestra cómo la unión de la iglesia con el Estado lo único que trae es muerte a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si se eligen candidatos que sean apoyados por protestantes y católicos, lo que van a hacer es que estos candidatos empiecen a redactar leyes religiosas en la Constitución de los Estados Unidos. Y estas leyes religiosas van a ir en contra de las enmiendas de los Estados Unidos. Ahí es cuando habla como dragón, porque aunque dice hacer una cosa, hace otra. Y estas leyes van a prohibir la libertad que hay de creencia y van a obligar a la nación a que se practique lo que ellos quieren que se practique. Hay una frase muy popular que dice: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Cuando el poder papal, cuando la Iglesia Católica, dirigida por la autoridad del Papa, quien tenía poder civil para condenar, para matar, para perseguir, esa unión de gobierno con Estado lo único que trajo fue persecución para el pueblo de Dios. Dictar leyes que vayan en contra o dictar leyes que favorezcan a una u otra religión va en contra de los principios de los Estados Unidos. Y no solamente eso, también va en contra de Dios, porque el que se encarga de apoyar la religión de Dios es Dios mismo. Como hijos de Dios no debemos buscar el gobierno y el poder civil para que nuestras creencias sean observadas y respetadas por todo el mundo, sino es Dios el que hace eso, obrando en el corazón de cada persona. Ahora recordemos nuevamente, pasemos a la parte cuando les hablaba acerca de la marca de la bestia. ¿Cuál es esa marca que va a imponer la segunda bestia? Yo les hablaba
en unos videos que subí anteriormente acerca del sello de Dios. Si no te has visto este video, aquí te dejo el enlace para que lo veas también. Y es que en ese video yo hablaba acerca del sello de Dios y que el sello de Dios es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, es decir, guardar el sábado como día de reposo para consagrarnos a Dios de manera especial en ese día. La observancia del sábado como día de Dios se convertirá en ese sello de Dios. ¿Y dónde se pondrá el sello de Dios? Solo en la frente. Es decir, Dios no va a obligar a nadie con la mano derecha. La mano derecha significa obligación. Dios no va a obligar a nadie a que acepten su día. Pero todo aquel que se considera hijo de Dios debe aceptar el sábado como día de Dios. Y todo aquel que acepte el sábado como día de Dios está recibiendo el sello de Dios. Yo hablo en este video que les acabo de mencionar, hablo más explícitamente de cómo el sábado es el sello de Dios. Si no te has visto ese video, yo te invito a que lo veas para que puedas comprender de qué te estoy hablando. Pero así como el sábado es el sello de Dios, al identificar el sábado como sello de Dios, también podemos identificar cuál es la marca de la bestia. Así es que, así como nosotros hemos entendido que el sábado es el sello de Dios, pues la bestia también tiene su día que representa la marca de la bestia. Y es que la Iglesia Católica afirma que el domingo es la marca de su autoridad. Ellos afirman que el domingo es la marca de su autoridad y dice que cualquier protestante que diga que cree en la Biblia debería guardar el sábado como día de Dios, porque la observancia del domingo no se debe a ningún mandato o mandamiento por la Biblia, sino porque es la plena autoridad de la Iglesia Católica. Así que todas aquellas personas, religiones que acepten el domingo como día del Señor, están aceptando es la autoridad de la Iglesia Católica, porque quien impuso ese día como día de observancia fue la Iglesia Católica, no Dios, y en su palabra no se registra la observancia del domingo como día de Dios. Es así que a través de la observancia del domingo como día de Dios, esta bestia impone su marca. Resulta que los Estados Unidos de América va a imponer leyes, son varias leyes que obliguen a las personas a observar el domingo como día de Dios. Y además hará leyes que impidan a los hijos de Dios que quieren guardar el sábado como día de Dios, impondrá leyes que prohíban al pueblo de Dios observar el sábado como día de Dios. Esta es una verdad para este tiempo. Yo te invito para que investigues con respecto a estos temas y no te quedes solamente con lo que yo te estoy compartiendo. Tampoco lo descartes como algo que no hay que prestarle atención. Presta mucha atención a este mensaje porque es indispensable para este tiempo, porque ese tiempo ya se está acercando, cuando se le obligará a las personas guardar y observar un día distinto. Por eso cuando les hablaba de estas leyes sobre un día para las familias, ¿qué día creen que van a hacer que las personas guarden? El domingo. Cuando se hable de un día para que descanse el medio ambiente, ¿cuál día va a ser? El domingo. Y de esta manera obligarán a las personas a guardar el domingo y obligarán a los hijos de Dios a que transgredan el sábado. Pero saben, nosotros debemos confiar no en las promesas del mundo, sino en las promesas de Dios. Y aunque el pueblo de Dios va a pasar necesidades en ese tiempo, también el pueblo de Dios estará resguardado. Y aunque no reciban la marca de la bestia, porque todo aquel que quiera ser fiel a Dios no va a permitir recibir la marca de la bestia, no podrán comprar ni vender. Pero saben, en la Biblia dice que nuestro pan y nuestra agua estarán seguras. Así que nosotros no tenemos por qué preocuparnos qué vamos a comer o qué vamos a beber en ese tiempo. Si no recibo la marca de la bestia, entonces ¿de qué voy a vivir? No debemos preocuparnos por eso, porque Dios tendrá seguro nuestro pan y nuestra agua. Así que cuando venga esa persecución para el pueblo de Dios, todo aquel que quiera ser fiel a Dios va a recibir protección de Dios y va a recibir de las bendiciones de Dios. Y
Esos serán los últimos acontecimientos antes de que Jesús venga. Pero el pueblo de Dios debe permanecer firme en lo que cree y debe permanecer firme en el estudio de la palabra. No se puede dejar engañar. La mayoría de cristianos no están observando el sábado como día de Dios porque han sido engañados por falsos maestros. Presten atención a este mensaje, no echen esto por tierra, sino que estudien y pídanle dirección a Dios con respecto a este tema, porque el tiempo de Dios está cerca, el tiempo de la venida de Dios está cerca. Pero antes de que Jesús venga, el pueblo de Dios será probado. Y la prueba final para el tiempo de Dios es la obediencia a sus 10 mandamientos, incluido el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Si te ha gustado este video, si has aprendido, si crees que hay una persona que también necesita ver este video, compártelo. Compártelo para que otra persona también pueda aprender este tema si quizás es nuevo para ti. También te invito para que ores mucho y le pidas mucho la dirección a Dios para comprender este tema, porque yo sé que no es fácil de comprenderlo si es la primera vez que lo estás escuchando. Gracias por quedarte hasta este momento, gracias por ver el video, que puedas seguir viendo nuestro contenido y lo puedas compartir con personas que crees que le puedan interesar. Que el Señor te bendiga.